En esta oportunidad estamos con la segunda versión de patologías cardíacas de impacto. Tenemos el honor de contar con nuestro ponente, el universitario Dylan Fabricio Panova Zubieta, estudiante del quinto año de la carrera de medicina en Unifrance El Alto. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Científica de Estudiantes durante la gestión 2023. Es subdelegado actual de FELSOCEM por parte de SOCEM Unifrance. Ha sido auxiliar o es auxiliar de la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología durante las gestiones 2023-2024 y en esta oportunidad nos va a dar la ponencia sobre hipertensión arterial sistémica. Les pedimos de favor que mantengan sus micrófonos apagados. Cualquier duda va a ser al final de la ponencia. Recuerden que se va a decir una palabra clave al finalizar, el cual va a ser clave para que ustedes puedan obtener su certificado. Entonces le doy paso al ponente. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Espero estén teniendo una buena noche, ¿no? Una disculpa de antemano de lo que fue la tardanza que tuvimos. Tuvimos un problema técnico que ya se solucionó. Bueno, vamos a comenzar, pero antes de eso quisiera dar gracias, ¿no? Primeramente, educadamente, perdón, a la sociedad, gracias a la delegada y a la subdelegada por haberme invitado a dar esta ponencia, que es un tema importante y un tema que mucho vamos a ver en nuestra práctica clínica durante todo lo que es, ¿no? La vida médica, que es la hipertensión arterial. Bueno, vamos a comenzar. Antes de eso, quisiera saber si se me escucha muy bien. Supongo que sí, si hay algún defecto en cómo se me escucha, quisiera que me lo digan, por favor. Y si no, pues podemos empezar. Se escucha muy bien. Listo. Se ve la pantalla, ¿no? Supongo que Sí, se ve. listo. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es hipertensión arterial sistémica. Es un tema muy amplio, ¿no? Que vamos a tratar de tocar los temas más importantes, porque hablando de teórica, hablando de lo que es importante cuando hablamos de hipertensión, es obvio que vamos a tardar más de 10 horas incluso. Pero hoy vamos a tocar las partes más clave, vamos a hablar de lo que es más importante y lo que está actualizado a la fecha de hoy. Eh, este es el índice del día de hoy. Vamos a hablar también de un poco de fisiopatología, etcétera, que vamos a pasar a dibujar, a explicar con estilo pizarra, así que es todo lo que es hipertensión se lo va a hablar. ¿Ok? Un momento. Esta es la guía perdón, de la guía europea de cardiología, ¿ok? De la Sociedad Europea de Cardiología, y así. Esa es la guía que sacaron en el 2024, o sea, este año. Se sacó recién esta guía que, si no me equivoco, hace poco menos de 5 meses o 4 meses, si no me equivoco, donde hay muchas actualizaciones importantes que vamos a hablar el día de hoy. Pero también vamos a hablar de lo que es básico, de lo que ya debemos conocer, de lo que debemos saber en nuestra práctica clínica, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar mucho con respecto a esta guía. Se los dejo aquí porque quiero que algunos de ustedes, es una guía muy larga, es amplia, casi tiene más de 100 hojas, pueden revisarla, está muy detallada, está muy bien hecha, pero lamentablemente está en inglés, ¿ok? Muchas de las imágenes están acá son en inglés, pero vamos a tratar de traducirlas y así para que todos podamos entender. Entendido. Así que si gustan, pueden leer la guía del 2018, si no me equivoco, esa está traducida al español. También está la guía del 2020, si no me equivoco, igual. Está en español, pero la que no van a encontrar en español es esta. Los que saben inglés, pues perfecto, léanla, les va a servir un montón. Les digo que con esta guía yo aprendí mucho, me actualicé demasiado al momento de estudiar para esta ponencia. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es hipertensión arterial como tal. Bueno, en temas de definición tenemos que entender de que la presión arterial es bueno, es un cuadro, ¿ok? Que puede ser primario o secundario, que se caracteriza por aumento de la presión arterial, ¿ya? Esto de cuánto tiene que ser mi presión arterial para que ya mi hipertensión, no lo voy a hablar todavía, porque tengo que hacer comparaciones entre lo que es esta guía, ¿ok? Y la guía que todos ustedes conocen también, los consensos, ¿verdad? Los llamados consensos que muchos habrán llevado, que son el séptimo y el octavo. Pero hay diferencias, hay muchas diferencias grandes en lo que es valores como tal. ¿Ok? Más nos vamos a ir con la guía europea porque es más importante, tiene mayor peso que las de consenso.
en sí, que son latinoamericanas, etcétera, ¿verdad? Son americanas, que la verdad las europeas están mejor hechas y mejor relacionadas con lo que son la práctica clínica. Bueno, vamos empezando entonces. Ya, habíamos dicho que la presión arterial está incrementada. Es un cuadro que puede ser primario, secundario. Eso quiero que se les quede ya, que primario, según la causa, oh, tenemos que hablar un poco de la causa al momento de hablar de hipertensión, ¿verdad? La causa es multifactorial. Puede ser tanto de enfermedades, ¿verdad? De cuadros clínicos, etcétera, y de estilos de vida, ¿verdad? Como son la obesidad, el consumo crónico de sodio, que son las principales causas y los que son las enfermedades como tal, ¿no? Ahí tenemos la diabetes mellitus, la propia insuficiencia cardíaca, ¿no? Que te puede provocar esto, eh, diferentes patologías cardíacas que a la larga te van a dar hipertensión arterial, ¿no ve? También como patologías renales e incluso hepáticas. Ok, entonces vamos continuando. Con la epidemiología tenemos que hablar un poco de lo que son los consensos, ¿no? Tenemos los JNS 8 y el JNS 7, ¿verdad? Que la verdad sí son detallados, mucho nos sirven para estratificar, son lo que hoy en día usamos, pero de acuerdo a la epidemiología, eh, la hipertensión afecta a más del 30% de la población adulta mundial. Esto es muy cierto. Y no solo yo me atrevería a decir que es 30%, me atrevería a decir que es casi 50%. ¿Por qué? Entonces, de cada dos pacientes que tengo, uno tiene hipertensión. No, tiene alto riesgo de tener hipertensión, simplemente por tener una enfermedad cualquiera. Porque todas las enfermedades, no digo que todas exactamente, pero muchas te llegan a dar una hipertensión. Y vamos a hablar un poco de eso en fisiología, no se preocupe. Bueno. Entonces, hablando de lo que es hipertensión, antes de ir ahí, tenemos que hablar de lo que es el daño que existe con lo que es hipertensión. Pero para no perdernos un poco, hablaremos un poco de lo que es terminologías que mucho nos sirven. Eh, Me voy a ir a esto. Todavía. No cargo muy bien la imagen, pero espero la puedan ver. Este es el séptimo consenso de lo que es de las guías americanas de lo que es hipertensión arterial, ¿no ven? Muchos deben conocerlas, son las que usamos, muchos usamos el séptimo y muchos usamos el octavo, ¿no ve? Entonces, algunos dirán, bueno, sí, se usa mucho eso y todo eso, es lo que usamos en la práctica clínica y médica, ¿no? Bueno, no pude encontrar una tabla como tal, pero según, un momento, voy a alargar esta parte ya para que nos sirva de pizarra, no sé si ahí se logra ver, me dice nomás si no se ve, no pasa nada. Según lo que es la guía europea de, de cardiología, ¿verdad? La Sociedad Europea de Cardiología, de este año, lo que sacaron, lo que es la guía como tal, la hipertensión, ellos lo dividen en tres categorías. Lo hubiera puesto acá, pero está en inglés y la verdad no te explica muy bien y sé que es un poco más complicado. Así que vamos al punto. La hipertensión como tal acá la clasifica, y esta es la mejor clasificación hasta el momento, en lo que es hipertensión arterial, ¿ok? En donde eh, prácticamente la hipertensión arterial todavía acá no lo toco. Primero, en persona con presión arterial normal, para decir normal, por lo menos a cuánto tiene que estar, pues esencialmente tendría que estar su presión arterial menos de 120 como presión arterial sistólica y menos de 80 como presión arterial diastólica. Esta es un poco más fácil, esta guía, de la guía como tal, te lo plantea un poco más fácil, pero primero, tenemos el primero que es esto, ¿no? La presión arterial normal, es lo que te abarca. Obviamente tiene que decir cuánto es todo esto. Pero acá hay algo interesante, ¿ok? Algo muy interesante. Ellos clasifican en solo tres categorías la presión arterial. Una es la normal. La segunda, y es muy interesante, simplemente la llaman presión arterial elevada. Voy a borrar esto, me voy a ir aquí abajo para que me sobrecampo. El elevado. Ca- Perdón. No es elevado. ¿Ya? O sea, l- la segunda categoría que ellos clasifican es la presión arterial elevada. Pero acá, ¿cómo se categoriza? Bueno, ellos lo categorizan presión arterial elevada. Esto tiene un porqué, porque también te lo vamos a ver, que así, catalogarlo así. Cuando está la presión arterial sistólica, ¿ok? Sistólica,
¿ok? Entre 120 y 139. ¿Entendido? Es la diastólica, ellos lo clasifican desde los 80, un poco difícil de manejar este lápiz, una disculpa, 80, 89, ¿ok? Y tengo la cuarta, la tercera, perdón, la última, ¿ok? Como les dije, solo son tres categorías como tal. La hipertensión como tal, la hipertensión arterial, HT, ¿ok? Donde ya obviamente acá abarca valores de más de 140 y valores de más de 90. Esta es la clasificación del SC, de la Guía Europea, perdón, de la Sociedad Europea de Cardiología de este año, ¿ok? Así se clasifica la presión arterial. Y aquí hay una varianza incluso en la presión arterial diastólica de una persona normal. Incluso esto puede que sea menos de 70, ¿ok? Incluso lo categorían así, pero aquí varía mucho. Por eso lo pongo menos 80. Es una guía un poco compleja, ¿ya? Pero así se clasificaría la presión arterial como tal. Esta es la clasificación más acertada hasta el momento. Por favor, están creo, con el micrófono prendido. Lo pueden. Ok. Ya. Esta es la clasificación que yo les planteo, la nueva clasificación que salió hace 5 meses. Entonces, esta es la que usábamos mucho. El séptimo ya no se usaba, ¿no? Yo sé que muchos siguen arraigados a esta, pero más usaban esta, ¿verdad? Donde tenemos los cuadros de normal, prehipertensión, hipertensión en estado 2 y perdón, en estado uno y en estado 2, ¿verdad? Donde la presión normal de una persona te plantea lo mismo, ¿no? Que la guía europea es esta, menos de 120 y menos de 80. Pues la prehipertensión, ah, hay una diferencia. Ellos no lo toman como prehipertensión, ¿no? Lo toman directamente como perdón, como presión arterial elevada, ¿ok? Presión arterial elevada. ¿Por qué no prehipertensión? Porque al decir prehipertensión, te abarcas a que la persona ya está entrando en un cuadro de hipertensión. Entonces, desde acá, muchos referentes bueno, bueno, hacen alusión a que ya debería ser tratada la persona, incluso farmacológicamente. Pero vemos que no, porque vamos a ir viendo cosas que son diferentes a eso. Bueno, entonces, estos son los consensos como tal, ya las deben conocer, séptimo, octavo, pero esta es la de este año, la europea de este año. Así que les pido la estudien, se la sepan, es nueva, es la que ya pronto se va a empezar a usar, yo supongo, y entre eso vamos a ver lo que es el tratamiento. Ya con esto es más que todo, vamos a buscar el tratamiento de hoy porque mucho va a ir a esto, ¿ok? Entonces, me vuelvo atrás. Ah, les había dicho que la hipertensión arterial puede ser primaria, que en su 90% de los casos es primaria, ¿ok? ¿Cómo? La causa principalmente es porque hay aumento de lo que es el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, que estos juntos me englobaban, ¿qué cosa? La presión arterial, ¿ya? O sea, cuando me voy a causa primaria me estoy yendo a esto. Cuando hablo de gasto cardíaco, estoy hablando de lo que es aumento de volumen, ¿verdad? Si aumenta el volumen en mi cuerpo, va a empezar a, ¿qué? A haber aumento de lo que es el gasto cardíaco. E indirectamente, o directamente, perdón, hay aumento de la presión arterial. Esta ecuación es básica que todo estudiante de medicina debe conocer, ¿no? Entonces, y si cualquiera de estos aumenta, bueno, la presión arterial aumenta. Cuando hablo de gasto cardíaco me estoy haciendo alusión otra vez al sodio. El sodio, como vamos a ver más adelante, está el sistema renina-angiotensina aldosterona. Es sumamente importante lo que es la homeostasis corporal, ¿ya? Porque el sodio va a hacer incremento de la volemia, ¿ya? Y al incrementar la volemia va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y así la presión arterial. Cuando hablo de resistencia vascular periférica, estoy hablando de lo que es eh, anomalías endoteliales, ¿ok? A nivel vascular, ¿ya? Donde generalmente lo que pasa con los vasos es que haya una sobreestimulación de los vasos como tal y lleguen a engrosarse. Y al engrosarse, eh, a ver, eso lo voy a explicar mejor. Me voy a ir acá. Les había dicho, presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esta ecuación tienen que entenderla, tienen que saberla para saber presión arterial como tal.
Entonces, cuando hablo de gasto cardíaco, solo de gasto cardíaco, me estoy abocando a lo siguiente: volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Cuando hablo de volumen sistólico, estoy refiriéndome a cuánto mi cuerpo, mi corazón va a empezar a latir por minuto, o perdón, sí, por latir, ya, por latir. ¿Cuánto es esto? Los libros te hacen referencia a diferentes factores, ¿verdad? ¿Cuánto puede ser esto? Usualmente puede ser de entre 70 a 80 ml. O sea, mi corazón está latiendo esto por latido, está expulsando esto por latido, ¿ya? Eso es lo que expulsa, esa cantidad de sangre como tal. ¿Por qué les pongo 70-80? Porque en los libros de fisiología van a ver que hay varianzas. Eh, hay varianzas. Algunos te plantean 70, otros te plantean hasta 90. Pero ¿por qué eso tiene que tener sentido? La frecuencia cardíaca de una persona normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser? 70-100, ¿verdad? Usualmente tiene que ser 70-100. Entonces, si yo tomo este valor, la frecuencia cardíaca como tal, eh, supongamos que mi corazón está al límite, 100, ¿ya? Y el dato que yo tomo es 80 ml. ¿Cuánto se supone que va a latir mi corazón? Aunque esto es un poco elevado, 100, ¿no? Es muy irnos al extremo. Vamos que nuestra frecuencia cardíaca es 70. Vamos con algo más regulado, que es más bajo. ¿Ya? Ya. 70. Y vamos a ver que, digamos, nos vamos con el límite. O vamos con el inferior, digamos, que 70 ml es lo que bota mi corazón por minuto, por latido, perdón. Y tengo 70 latidos por minuto. 7 por 7, 49, ¿no? O sea, mi corazón va a latir esto por minuto. Este es mi gasto cardíaco. ¿Entendido? Así es, se hace la ecuación del gasto cardíaco. En sí, si se dan cuenta, ¿cuánto tiene una persona, un ser humano en su cuerpo de sangre? 5 a 5,5 litros, ¿verdad? Si se dan cuenta, casi está llegando a lo mismo. Y eso que tomé datos inferiores, ¿verdad? Entonces, toda mi sangre da recorrido a todo mi cuerpo por minuto. Sí, perfecto, entiendo. Ya. Ahora, ¿cómo puede haber modificaciones en el gasto cardíaco? Fácil. Que este volumen, voy a subrayar de rojo, que este volumen de acá aumente, ¿ok? ¿Y cómo va a aumentar? Cuando la persona generalmente, y ahí está una causa primaria, la causa esencial primaria de lo que es la hipertensión arterial, es el elevado consumo de sodio, ¿ok? ¿El sodio qué va a producir? El sodio se mete tanto con el gasto cardíaco y con la resistencia vascular periférica. Primero, el sodio al incrementarse en nuestra dieta, al incrementarse en sí más que todo en nuestra dieta, porque muchos alimentos, o sea, ustedes entienden muy bien que el sodio no es esencialmente de alimentos salados, ¿no ven? Si ustedes van por su refresquito o de lo que sea, por su cerealcito, por su galletita, el sodio que tiene, ¿cuánto les va a decir? Elevado, ¿verdad? O sea, más de 100, algunos dicen más de 25 miligramos, más de 100 miligramos, pero si se dan cuenta, muchos alimentos que consumimos que son de tipo procesado, que tienen mucha cantidad de sodio. Entonces, eso más que todo las gaseosas, ¿verdad? Tienen demasiado sodio y no son saladas. O sea, no has sodio con salado, nada que ver. Entonces, al haber mucho consumo de sodio, ¿qué va a producirte? Te va a producir aumento de lo que es la osmolaridad como tal. Este es un vaso normal, ¿ya? Ah, no, todavía no toco esto, ya todavía no toco esto. No, miré solo con el gasto cardíaco, porque el de la osmolaridad tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Ya, ¿el sodio qué va a ocasionar? Reabsorción renal, ¿no ven? Si tengo demasiado sodio en mi sistema, el sodio que es el sistema renal que hacía, reabsorber sodio en mayor cantidad. Entonces, al reabsorber sodio consecutivamente, este valor que yo le puse, ¿no ve? De 70-80, ya no va a ser 80. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 40, perdón, va a ser 100, 110, 120, va a escalar. No, eso ya sería muy agresivo, yo creo. Y, y va a empezar a aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto también va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, el sodio tiene mucho que ver con esto. Vamos con el otro punto. ¿Cuál es la segunda ecuación? ¿Cuál es el segundo componente? Resistencia vascular. Esto tiene que ver, la resistencia vascular periférica tiene que ver con la morfología o la fisiología prácticamente de la vasculatura como tal, ¿no? El vaso, un vaso cualquiera vascular, una arteria cualquiera, tiene lo que es diferentes factores contráctiles, ¿verdad? ¿De qué factores estoy hablando? Endotelinas.
Endotelinas. Las endotelinas, muy poco te lo dicen, son los que te causan hipertensión arterial. O sea, endotelinas todos tenemos, sí, pero ¿por qué la endotelina? ¿Para qué me sirve? Es un vasoconstrictor, ¿ok? Es un vasoconstrictor como tal, ¿ya? Acá no estoy hablando de que la endotelina te está ocasionando el problema. No, 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 no. También tiene que ver con el sodio, ¿ya? Y tiene que ver con diferentes factores. También ahí entra lo que son las enfermedades concomitantes, ¿no? Los que causan hipertensión secundaria. ¿Cuál tenemos que es muy conocida? La diabetes mellitus, ¿verdad? Bueno, hablamos un poco de esto, ¿ya? Eh, Cuando nosotros tenemos demasiado incremento de la presión arterial por el gasto cardíaco, este volumen empieza a incrementarse, ¿no? Ya les explico cómo. ¿Qué pasa? Esta es una arteria normal, ¿ya? Es un vaso normal. La sangre sale con determinada fuerza y que golpea las paredes arteriales. Eso es lo que se mide, ¿no ve? Así medimos nosotros la presión arterial. Le ponemos a nivel braquial, lo que es a nivel de la arteria braquial, lo que es nuestro esfingonanómetro, le ponemos nuestro estetoscopio y medimos la presión arterial con los ruidos de Colocó. Exacto, sí, perfecto, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos detectando? Es la fuerza con lo que la sangre golpea los vasos. Eso sabes muy bien. Esa es la presión arterial como tal, a nivel eh, fisiológico, ¿no? Pero acá, si esa sangre aumenta, ese flujo aumenta, es más agresivo con las paredes, ¿verdad? Es más agresivo con las paredes. Entonces, ¿eso qué te ocasiona? Que las paredes, no, si se distienden más las paredes, ya prácticamente estarían como que, ¿cómo les digo? Si las paredes se extienden, si vasodilatan, regularían esto, pero no pasa esto. Cuando tengo una hipertensión arterial, este flujo turbulento de sangre empieza a generar factores vasoconstrictores, ¿ok? Entonces, ¿qué factor vasoconstrictor conocemos? Las endotelinas, ¿entendido? Entonces, al segregarse demasiado, las endotelinas simplemente son para regular que la presión, que la sangre como tal no exceda el vaso. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Vasoconstricción. Y a la larga, esa arteria sería así. ¿Ven su capa? Es delgada. Sí, perfecto. Pero a la larga, ¿qué va a pasar? A la larga ya no va a ser así. Incluso lo hice muy grueso, ¿no? Un momento. Vamos. Sería delgada la pared arterial. Sí, perfecto. Pero con el tiempo, lamentablemente, eso va a empezar a engrosarse. Este endotelio se va a empezar a engrosar. ¿Ok? Va a empezar a engrosarse. ¿Y qué va a producir? Que por acá la presión intravascular aumenta. Entonces, por esa vía, la hipertensión puede darme aumento de lo que es resistencia vascular periférica. ¿Entendido? Y cuando hablo de vasoconstricción, no solo estoy hablando de eso, no solo es de endotelinas, no me malentiendan, también tiene que ver mucho otras patologías. Por ejemplo, ¿qué hace la diabetes? ¿Qué hace el cortisol? ¿Qué hacen algunas enfermedades vasculares? ¿Qué es lo que te hacen las vasculitis? Te dañan endotelios. Al dañarte el endotelio, no va por la vía de los endotelinas. ¿Qué produce? Reconstrucción endotelial. Y al producir reconstrucción endotelial se va a producir algo similar a este endotelio engrosado. ¿Entendido? Entonces, varían eso. Eso es una hipertensión primaria. Generalmente porque se causa, vamos, por lo que es sodio elevado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy tocando eso? Porque cuando hablamos de hipertensión primaria, mucho no te dicen la causa, ¿no? O sea, mucho no lees de la causa, no sabes por qué. Porque al decir primaria, uno diría, la hipertensión se da porque sí. Eso sería primaria, ¿no? Se da porque la hipertensión aparece primero. Y sí, está muy bien, pero no es así. La hipertensión arterial primaria se debe a factores de vida, como métodos de vida, todo eso, ¿no? Lo que es obesidad, aumento de colesterol en sangre, sodio en sangre, tabaquismo, etcétera, ¿no? Y cuando hablo de secundario, acá, características de paciente con sospecha de HTA secundaria. Estoy hablando de diferentes cuadros, diferentes. ¿Entre cuáles podemos tener? Bueno, vamos con el primero. Clínica sugestiva de feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor medular, ¿verdad? De lo que es la glándula suprarrenal. ¿Qué va a empezar a producir? Catecolaminas, ¿no ve?
catecolamina, adrenalina, noradrenalina, etcétera, ¿no? Acá en secundario se engloban N patologías. No vamos a verlas todas porque prácticamente son hartas, son demasiadas. Bueno, pacientes jóvenes menores de 40 años con inicio de HTA en la niñez. ¿Por qué estoy tocando esto de 40 años? Porque en el manejo me va a pedir que mi paciente tiene menos de 40 o tiene más de 40 para tratar. Este es un filtro importante, ¿ya? Porque si es usualmente un paciente menor de 40 años, no tendría por qué tener una hipertensión arterial si no tiene factores de riesgo. No tendría que tener. Entonces, en ese caso, pues la causa puede ser hormonal, endocrinológica, puede ser renal, hepática, etcétera. Se investiga siempre. Pero simplemente estoy tocando esto por la data. Se van a acordar de esto. Que tenga menos o que tenga más de 40 años. Ya. HTA, hipertensión que empeora de forma aguda en pacientes previamente normotensos. Este igual, que no tiene una causa clara, pero prácticamente la presión tiende a subir demasiado. Esto un poco vamos a hablar con lo de HTA de bata blanca, ¿ya? Eh, hipertensión resistente. ¿Qué es la hipertensión resistente? Pues cuando el medicamento o los factores modificables que nosotros estamos implementando, lo que es modificar, ¿no? Lo que es, qué sé yo, la obesidad, el consumo de sodio, etcétera, no está respondiendo al tratamiento. Entonces, eso es difícil de tratar, muchas veces directamente es con fármacos, entonces va a variar. Vamos a hablar un poco más de eso después. Grado 3 o emergencia hipertensiva también. Ah, que aquí es importante. Eh, en grado uno, según el consenso, ¿verdad? Lo que es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿ya? En grado uno se ubican los pacientes que están con ¿qué? Presión arterial elevada, ¿no ve? Les dije el valor. ¿Cuánto era? 120 a 139 como sistólica y 70, perdón, 80 a 89 como diástole, ¿ya? En grado 2 van los pacientes que son o tienen hipertensión como tal. Les dije, más de 140, más de 80, más de 140, más de 90. ¿No ve? Eso es hipertensión común. ¿Ya? Y ahora, si yo hablo de crisis G3, grado 3, si hablo de crisis, ¿cuánto tiene que estar la presión de esa persona? Más de 180, 110. Eso ya lo catalogo como crisis hipertensiva. Acuérdense, crisis hipertensiva es prácticamente solo si el paciente tiene más de 180, 110. Eso es crisis. Cuando es urgencia es cuando ya veo afectación de órgano diana, cuando ya hay una afectación que muchas veces es una encefalopatía, alguna, más que todo una, ¿cómo les digo? Renopatía, que son muy comunes las renopatías y las encefalopatías en los pacientes con crisis, por eso llegan a morir, por eso tienen convulsiones, por eso tienen lo que es la injuria renal aguda de tipo agudo, o sea, de un agudo pero severo, donde la tasa de filtrado empieza a descender demasiado y todo eso. Entonces, en los pacientes es demasiado, ¿no? El manejo es muy especial, el manejo es muy diferente. Crisis, crisis solo es cuando tiene 180, 110 o más, ¿ya? Ahora, cuando es urgencia, ya saben, afectación de órganos, ya. Estos son los grados que los clasifica lo que es la guía europea de de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Entendido? Entonces, así se clasifica acá. G1, G2, G3. Porque más adelante vamos a ver tablas donde dice G2, G1. Por eso les explico. ¿Ya? Daño orgánico secundario a hipertensión significativa. Cuando hablo de daño orgánico, volveré a esto. Ah, daño orgánico, estoy hablando de lo siguiente. El daño que produce la hipertensión a nivel de los órganos, generalmente ¿a dónde va a ir? Va a ir a lo que es nivel cerebral, a nivel oftálmico, ¿ok? Cardiológico, renal, ¿ya? Y a nivel de lo que es la circulación como tal, tanto micro como macro circulación, ¿ok? Entonces, primero hablamos de los ojos como tal. Un daño crónico, la hipertensión, si no está cuidada, no está tratada y hay factores de riesgo concomitantes, a la larga, ¿qué me causa la hipertensión? Bueno, el hecho de que yo tenga demasiada presión en mis arterias empieza a producir muchos grados de dificultad a nivel de lo que es la respuesta
sistémico. ¿Cómo? En el ojo, ¿qué se va a producir? Eso es muy común, la hipertensión, la retinopatía hipertensiva, ¿no ve? La retinopatía hipertensiva que indirectamente está relacionado con lo que es la remodelación microvascular. ¿Qué empieza a ver? Saben muy bien que las arterias oculares son muy, ¿cómo decirlo? Son muy afectadas en lo que son diferentes patologías. Por ejemplo, la diabetes, ¿no ve? Lo que te da la retinopatía diabética. Entonces, la misma remodelación que les dije ocurre a nivel de los vasos oculares. Les expliqué, ¿no? El engrosamiento que hay a nivel endotelio. Eso te va a producir ¿qué cosa? Pues la retinopatía hipertensiva. Cardíaco, cardíaco. Acá hay diferentes, ya no lo vamos a mencionar todos. Generalmente, ¿qué es lo que va a tener tu paciente? Falla cardíaca. No estoy diciendo shock. No, 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 no. Insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas que la anterior ponencia hablé, no sé si muchos asistieron, no, quizá no, en los que hay una falla cardíaca como tal. Ya empezaba a ver hipertrofia ventricular, ¿no? El ventrículo, eh, dependiendo, les dije, ¿no? Les dije, bueno, yo sé que muchos no estuvieron, pero ¿qué pasa? Lo que es el lado izquierdo del corazón, si está hipertrofiado el ventrículo izquierdo, me va a dar sintomatología. ¿Qué tipo de sintomatología? Pulmonar, ¿no ve? Porque se relaciona más a la regresión sanguínea hacia nivel pulmonar. Ahí está, disnea, qué sé yo, la disnea paroxística nocturna, que es muy conocida de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo que son grados de edema, derrame pleural, estoy hablando, ¿verdad? Edema a nivel de lo que es la respiración, taquipneas, diferentes tipos de disnea, ¿no? Con la blendopnea, la ortopnea, etcétera, ¿verdad? Entonces, si era un cuadro de tipo hipertrofia ventricular derecho, ¿qué pasaba? Eran cuadros donde ya la regresión tendía a afectar el cuerpo como tal. ¿Dónde? Hígado, o sea, a nivel de las cavas y hacia atrás, ¿no ve? Hígado, extremidades, riñón, etcétera, ¿no? Entonces, el riñón tenía falla, el hígado tenía insuficiencia hepática, también se daba insuficiencia renal a nivel de lo que es el riñón, porque ya empezaba a lo que es congestionarse los asuados, no se empezaban a eliminar. ¿Qué son los asuados? Urea, creatinina, ¿no ve? Los compuestos nitrogenados, etcétera, ¿no ve? En muchos, acá como está, LA-LB dilatation, ¿no ve? Ventrículo izquierdo, derecho, dilatación de los ventrículos como tal. También muy común es esto, IAM. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces la sangre puede llegarse a congestionar a nivel arterial, ¿ya? Como en casos de hipertensión, el requerimiento de oxígeno no es, que administra la sangre no es bueno, no es bueno, baja demasiado. Entonces es muy común que muchos tejidos entren en estado de estrés oxidativo, como cuál, el corazón, ¿ya? Y también trastornos en lo que es la diástole y la sístole como tal, que esto ya se relacionan directamente, la mayoría de estos se relaciona con qué, falla cardíaca. Riñones. Bueno, riñones es la parte más esencial de lo que es la hipertensión. ¿Por qué? Porque ¿a dónde afecta mayormente la hipertensión? No afecta directamente al hígado o al corazón primero o al encéfalo, no. Está afectando primeramente a lo que es el riñón, ¿ya? Entonces, hay lo que es diferentes cuadros, como lo que va a hacer la hipertensión glomerular, ¿ok? La hipertensión arterial glomerular, ¿ya? Donde, ¿qué pasa? Y eso lo explicaré aquí. Eh, Esta es la arteria aferente, y esa es la arteria eferente, ¿no ve? No puse una nefrona acá, ¿no? Explicar la cápsula de Bowman, los podocitos, el ejercicio, todo, los micrófonos, por favor. Lo que son los túbulos, túbulo contorneado proximal, las ADG, el distal y el túbulo contorneado. ¿No ve? Ya, no importa nada de eso. Listo, perfecto. ¿Qué empezaba a ocurrir a nivel de lo que son la arteria aferente y eferente de lo que es la nefrona como tal? Usted sabe muy bien que por acá entra la sangre y por acá sale, ¿no ve? Se filtra en acá, ¿verdad? ¿Qué empieza a ver? Pues igual empieza a haber una vasoconstricción severa de lo que es, no severa, en diferentes grados, ¿ya?
de lo que es la arteria aferente. Generalmente la arteria que más se afecta es la aferente, no es la eferente en una hipertensión arterial. ¿Y eso qué produce? Que la sangre salga disparada y no se filtra. ¿Entendido? No se filtra. ¿Por qué? ¿Dónde le va a dar tiempo a filtrarse? Voy a usar otro color. Este. ¿Dónde le va a dar tiempo si sale disparada la sangre? Porque hay una vasoconstricción a nivel de la aferente. ¿Dónde le da tiempo a la nefrona de filtrar la sangre? Pues en ningún punto. Entonces, es común que en estos pacientes entren en insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque saben muy bien que la tasa de filtrado glomerular va a bajar, ¿entendido? La tasa de filtrado glomerular va a disminuir. ¿Y eso qué es? Eso ya es insuficiencia renal aguda. Ya, que puede llevar a ser crónico. Entonces, en esos casos, lo que más se afecta directamente es el riñón. Lo que primero llega a afectarse es el riñón. Entonces, en los pacientes, lo primero que podemos ver es tasa de filtrado glomerular disminuir. ¿Ya? Glomerulosclerosis. También puede haber. Esto. Esto acá un poco difiere mucho de lo que es fisiopatología. ¿Por qué? ¿Qué cosa veo en estos pacientes con hipertensión arterial? Hay algo bien conocido, algo que muchos deben conocer. El paciente con hipertensión arterial puede desarrollar síndrome nefrítico, ¿ya? Desarrollan síndrome nefrítico a la larga. Pero para hacer síndrome nefrítico como tal, ¿por qué? Porque la principal causa crónica de síndrome nefrítico, ¿cuál es? La hipertensión. Directamente la hipertensión. Luego está la diabetes, ¿no ve? Entonces, a ese nivel, no, siempre va a haber diferenciación, ¿no? De lo que es esto, ¿ya? Esto de la albúmina y la proteinuria no está directamente relacionado con el riñón, porque la hipertensión, hay muy pocos datos de que la hipertensión te produzca, ¿qué cosa? Un síndrome nefrótico. ¿Sí? Sí. En especialidad de nefrología, muchos han debido escuchar tal vez o leer de que sí, se pierde por una hipertensión, se pierde porque hay daño a nivel podocítico, a nivel membrana, a nivel endotelio, entonces el endotelio mismo se empieza a fenestrar más, ¿verdad? Y empieza a haber más salida de proteínas. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Proteinuria como tal. Esto no está directamente relacionado acá. Lo que también puede ocurrir, y es más común, es de que esto es por falla hepática. Ustedes muy bien saben, si yo tengo una congestión hepática, una hipertensión hepática, ¿qué empieza a producir? Insuficiencia hepática. ¿Y el hígado de qué de qué se encarga? Producción de albúmina. ¿Está bien? Acá está lo que les decía. Y lo último, en lo que les decía, desciende la tasa de filtrado glomerular. El filtrado glomerular disminuido, ¿ya? Tasa de filtrado mejor. ¿Cuál es el valor normal de la tasa de filtrado glomerular? Eso muchos deben conocerlo, es esencial que sepan. Es de 70, ¿ah? Aunque algunos pueden incluso tomar el valor de 80. Ya no está mal, no está mal, porque algunos difieren. Pero lo normal siempre que te dicen que tienes que saber es de que sea, voy a bajar esto, 120 ml minuto 1,73 metros cuadrados. ¿No? Este es el valor de tasa de filtrado glomerular por el riñón. Sabe muy bien que esto me sirve demasiado para saber si mi riñón está entrando en falla, si ya va a ser falla crónica o voy a hacer diálisis. A ver, con esto se saca. Algunos ya deben saber eso. Cuando ya es diálisis, tengo que mandarle cuando es menos de 15, ¿no? Menos de 15 le mando a diálisis urgente porque ese riñón no está funcionando. El indicativo de diálisis, ¿no? Que les sugiero que lean, también les va a servir en su práctica clínica, etc. Ya, entonces el riñón, como ven, está netamente ligado. De esto no voy a hablar todavía, voy a hablar primero de... eh, a nivel cerebral, empieza a haber diferentes... bueno, ¿por qué? Porque la encefalopatía hepática es típico de qué? Crisis hipertensiva o urgencia hipertensiva. ¿Ya? Urgencia, emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Bueno, acá hay que entender lo siguiente. ¿Cuál es la sintomatología esencial de la hipertensión a nivel encefálico? El dolor de cabeza. ¿No ve? ¿El paciente por qué viene? No viene porque tiene hipertensión. No, no, no. El paciente está viniendo porque ya le empieza a doler la cabeza. ¿No? El primer síntoma que tienes es, unos dirán, pero a nivel renal lo primero que pasa a nivel fisiopatológico es renal, sí. Pero el primer síntoma que el paciente va a venir a referirte es que dolor de cabeza. ¿Y por qué? Eso simplemente tiene que ver con que la presión intracraneal está aumentada. ¿No ven? La presión intracraneal era una combinación, ¿no ven? Entre lo que era la presión de perfusión cerebral, la PPC, y
lo que es la presión arterial media. ¿No ve? Entonces, estos dos estaban ligeramente juntos. ¿Por qué? Porque si estos subían, ¿no ve? Subían. Esta no es tan esencial, la presión de perfusión cerebral, pero vamos con la PAM, la presión arterial media, que ¿cuál es cuál es lo que es, que mucho nos dice del grado de hipertensión también que tenemos que conocer. Entonces, si se aumenta la presión intracraneal en el cerebro, que usualmente de cuánto es la presión intracraneal, puede llegar de 10 a 30 milímetros de mercurio, ¿no ve? A 30 ya es demasiado, incluso algunos refieren, pero ya puede llegar a esto. Si se aumenta esta presión, que empieza a haber compresión encefálica. Por eso el paciente tiene dolor de cabeza. No es tan complejo de entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué más puede haber? Ah, ahí vamos con esto. Si tengo, a ver, tengo lesiones eh, cerebrales por el aumento de lo que es el aumento de la presión intracraneal, lo que les acabo de explicar. Perfecto, lo que más van a ver. ¿Ya? Ah, micro sangrados. ¿Ya? ¿Cómo? Las arterias encefálicas, más que todo lo que son las arterias, eh, no me acuerdo, ay, se me fue, las arterias de las meninges, más que todo, se dan cuenta, son arterias muy delgadas, que cualquier desbalance en lo que es la presión intracraneal como tal, no me acuerdo si eran las del puente como tal, empiezan a qué? A generar hipoxia tisular. Entonces, esa hipoxia tisular te puede llevar a diferentes cuadros también, ¿no? Entonces puede haber incluso ACVs, infartos, acá están los microinfartos silentes, etcétera. ¿No ve? Otra cosa acá que es importante. Hemorragia cerebral, lo mismo, ¿no? Porque hay daño vascular y empieza los vasos encefálicos son más delgados, ¿verdad? Entonces empiezan a sangrar con mayor facilidad. Por eso son vasos que prácticamente un aneurisma puede reventar, ¿no? Entonces, ¿qué más puede tener acá? Y cognitive impairment. Puede haber alteraciones a nivel cognitivo, ¿no? Eh, Tanto son con lo que es. Esto ya es muy grave. ¿Por qué? Porque por esto el paciente puede entrar en coma, en una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo empieza a perder la memoria, puede llegar a convulsionar, a tener letargio, e incluso llegar a coma, ¿no? Entonces, por diferentes vías, el cerebro está siendo afectado. Más que todo, ¿cuál es lo importante? Presión intracraneal aumenta. Simplemente con la fisiopatología ya prácticamente ya sé dónde está afectando, o sea, por qué está afectando. Y sabe muy bien que cuando tengo hipertensión endocraniana, ¿no ve? ¿Qué se usa? Se usan diferentes sueros, soluciones, ¿no ve? Como el manitol, etcétera, ¿no? Eso se los dejo como dato. La hipertensión endocraniana es porque hay aumento de la presión intracraniana, ¿no ve? Simplemente. Y esto. Como les dije que había lo que es vasos engrosados, ahora imagínense lo que es un paciente con un desbalance o es obeso. ¿Qué pasa? Hay mucho LDL y HDL en su sangre. ¿Qué va a producir esto? Ateromas. Y obviamente el ateroma es más fácil que obstruya un vaso que casi igual está muy engrosado. Entonces, la aterosclerosis es muy común en su país. Por eso también se podría dar el infarto. ¿Ya? Calcificación vascular. ¿Por qué? Mucho de lo que pasa en muchos casos de hipertensión es desbalances con el calcio, ¿no ve? Por eso siempre damos anticálcicos, aparte de la yeca y el ARA, ¿no? Creo que vamos a hablar en la medicación. ¿Qué pasa con el calcio como tal? El calcio sérico puede producir, ¿qué cosa? Calcificación vascular. Pero no es tanto esto, no es tan esencial, porque lo primero que el calcio puede atacar, que es riñón, litos cálcicos, ¿verdad? Y lo que es corazón, lo que es la calcificación de los músculos papilares, etcétera. ¿Ya? Y disfunciones arteriales a nivel de lo que es los llamados soplos, ¿no? Los arteriales, que, bueno, no son tan esenciales. Bueno, microcirculación como tal. Acá. Eh, Disfunción endotelial, lo que les hablaba, ¿no ve? Hay engrosamiento vascular, todo eso. Vasoreactividad, ¿por qué? Porque hay aumento de factores de vasoconstricción. ¿Cuál? Entelina, por ejemplo. Ya. Tienen los receptores ET1, ETB, ¿no ve? Que van a empezar a engrosar, o perdón, crear una vasoconstricción de tipo crónica, etcétera. ¿No ve? Remodelación vascular, lo mismo, es prácticamente repetir la explicación fisiopatológica. Fibrosis e inflamación. Ah, acá no está.
esto también tiene que ver con el aumento de lo que es plaquetas y factores de coagulación. ¿Por qué? Cuando tenemos un daño endotelial como tal, cualquier daño endotelial que empieza a despedir plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas se empieza a generar fibrinógeno, etcétera, a nivel plaquetario, a nivel endotelial. ¿Para qué? Para resarcir el daño endotelial. Pero esto es malo. ¿Por qué? Porque empieza a producir grados de fibrosis y también empieza a producir, no ateromas, pero sí un síndrome de hipercoagulabilidad, que la verdad no es tan importante, que es muy raro de ver. Esos son de tipo crónico, entonces. Volviendo a esto, ya. Eh, bueno, el daño orgánico como tal, acá está el daño orgánico asintomático, ¿ya? Esa es una imagen muy bonita que encontré en internet, que este se basa en la guía europea de la Sociedad de Cardiología del 2003. Como les digo, ustedes van a encontrar la guía del 2013 o 2018 traducida al español. La del 2024 no la van a encontrar traducida al español, solo en inglés, por el momento. Ojalá, o tal vez ya hay, no, no, no sé, podrían buscarlo y leerlo un poco. Pero eso es prácticamente lo que hablé en la anterior imagen, porque la anterior imagen es de la nueva guía. Eh, bueno, acá a nivel cardíaco simplemente quiero acentuar lo siguiente. A nivel cardíaco, ¿qué es lo que voy a ver? Puede haber hipertrofia ventricular, ¿no? Esto ya me da indicativos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pido? EKG, ecografía para ver cómo está el corazón como tal. Y decía que hay desbalances con lo que es el calcio como tal. Entonces, los músculos papilares internos van a empezar a calcificarse. Entonces, eso puede darme en un EKG, ¿qué cosa? Onda upicuda, ¿verdad? Etcétera. Pruebas de detección de isquemia. ¿Qué pruebas de detección de isquemia conozco? Fácil. ¿Qué uso para diagnosticar un IAM? Uso creatincinasa, troponinas, etc. ¿No ve? Y la resonancia magnética, que no es útil según las nuevas guías, tanto a nivel cardíaco cuando tienes una hipertensión, más allá de que la ecografía no sea un buen eh, método diagnóstico, ¿no? Por la ecocardiografía como tal, no la ecografía como tal. ¿Ya? A nivel cerebral, daño cerebral asintomático. Acá sí, les dije, se puede dar hematomas, etcétera. Aquí sí es ideal, y aquí estoy hablando un poco de diagnóstico, es ideal eh, hacer estudios de imagen, como cuál, resonancia magnética, ¿no? Donde puede desarrollar tu paciente un ictus, hipersensibilidad a la serie blanca, los infartos, lacunares, ven, ay, me olvidé, ¿ya? Etcétera. A nivel cardíaco, esto por si les sirve, que bueno, no muy pocos deben conocer, son los criterios para ver oftalmopatía hipertensiva, ¿no? Como tal, ahí están los cuadros, todo esto, ¿no? Que bueno, no es tan útil ahorita hablar, no es tan relevante. Y a nivel renal, ya les dije, microalbuminuria, urea creatinina elevada en el hombre, etcétera. El índice albúmina creatinina, que bueno, este es un tema de renal como tal, pero es un índice de función renal. Hay diferentes índices de función renal, ¿no ve? Como el de creatinina, sodio, creatinina, el clearance de creatinina, ¿verdad? El clearance, que es el de los más usados, todo eso. ¿Ya? Ah, acá está, acá está. La tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Acá, vean esto. La tasa de filtrado glomerular ya es indicativo en un paciente crónico, pues de enfermedad renal crónica, obviamente. Ya como les decía, esa tasa de filtrado me sirve mucho a nivel renal para ver cómo está ese riñón, qué cosa hay que hacer, a, a qué manejo le doy, etcétera. ¿Ya? Y a nivel de lo que es vascular, ¿qué se hace? A nivel de lo que es para ver una eco, ¿ok? Se hace siempre eco, más que todo esto es a nivel de lo que es estudio ecográfico, normalmente lo que se usa es mayormente estudio ecográfico. Este ya no sale en el nuevo índice, que era el índice tobillo-brazo, ya no sale en la nueva guía, les invito a que lo lean, ahí les sale todo de una manera mejor, más bella posible. Acá no me estoy olvidando nada, bueno, continuamos. Está ahí entonces, ¿no? Lo que explicaba todos los factores. Entonces, estaba hablando de ese factor, el daño orgánico que existe. ¿Ya? ¿Y qué más? Laboratorios sugestivos o causas endocrinas. ¿Cuál causa endocrina puedo tener que me da hipertensión rápido? Aldosteronismo. ¿No ve? El mismo feocromocitoma. ¿No ve? ¿Cómo se diagnostica el feocromocitoma? ¿Qué cosa produce un feocromocitoma otra vez? Hablaremos de eso de nuevo.
epinefrina, norepinefrina y dopamina. Un feocromocitoma se diagnostica simplemente pidiendo lo que es ¿a quién le quieres más? ¿A Tofi o a la mano? ¿Ya? Y la normetapinefrina. ¿Ok? Con esos marcadores yo diagnostico un feocromocitoma. Simplemente se los digo. ¿Por qué? Porque feocromocitoma también entraría como un daño endocrinológico. ¿Por qué? Algún, alguna causa endocrina que también son frecuentes te va a dar hipertensión. Eh, el hiperaldosteronismo, lo que es feocromocitoma, que igual sigue siendo endocrino, etc. ¿Ya? La diabetes misma ahí entraría, ¿no? O causas de enfermedad renal. Ahí entraría qué cosa. Pues en una enfermedad renal crónica es indirectamente relacionado también con la hipertensión arterial. ¿Ya? La enfermedad renal crónica se produce por varias vías, varias enfermedades, infecciones, eh, enfermedades crónicas como diabetes, etcétera. ¿A ver? Enfermedades reumáticas incluso se producen, enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, eso es. Esos serían los tipos secundarios, que son N, la verdad. Las causas secundarias de hipertensión arterial son demasiadas. Ya, es lo que les he hablado del séptimo y octavo consenso. Bueno, ahora vamos con algo esencial que ustedes deben conocer, es lo siguiente. Y atiéndanme bien porque lo que les voy a decir son cositas clave que hasta yo no conocí. Eh, Cuando medimos nosotros la presión arterial de un paciente, muchas veces cometemos errores, ¿no ve? Porque no sabemos cómo hacerlo. Eh, ¿qué esencialmente se tiene que evitar? Bueno, primero, el paciente siempre se recomienda que estén sentados, con los pies y la espalda apoyadas, ¿verdad? Ya, eso es importante saberlo. Bueno, simplemente es protocolo, digamos. Según las guías siempre te dicen, ¿no? Que el protocolo es esto. Pero vamos con datos clave, datos que ustedes, la verdad, sí necesitan saber y sí necesitan ver. ¿Ya? Bueno, no está aquí el nanómetro, que el nanómetro generalmente, lo siguiente, cuando medimos al paciente, tiene que existir lo que usamos nosotros, nuestro esfingonanómetro, que es esto, ¿verdad? El medidor como tal, pero no usamos el electrónico, ¿no? Que usualmente el electrónico siempre se descalibra. Y usamos nuestro fonendo, ¿verdad? Nuestro fonendo que va a nivel braquial como tal, y ahí, ya escuchamos, ¿verdad? Ya. Hasta aquí todos saben bien medir la presión arterial, no tengo que enseñarles, yo creo que la mayoría. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué datos me sirven acá? Bueno, siempre usen análogos en consultorio, siempre se usan análogos. Los digitales se ha mostrado que tienen, según las nuevas guías, tienen diferencia en lo que es una presión arterial real y una modificada. Se descalibran fácilmente, ¿no ve? Entonces, uno, cuando medimos la presión arterial, el nanómetro no tiene que estar por debajo del brazal o algunos mejor refieren lo siguiente, debajo del corazón. No, tiene que estar por lo menos encima, poco, ¿no? Elevado o a nivel del corazón, el nanómetro. El nanómetro, para los que no saben, es esto, ¿no? El medidor que te dice acá 120, qué sé yo, acá es 80, acá es 40, ¿no ve? El relojito, es el nanómetro como tal, que mide la presión como tal, es el nanómetro, ¿ya? Ese no tiene que estar debajo de lo que es el corazón, tiene que estar en la línea de lo que es el corazón, a la altura del corazón o encima del corazón. Ya, eso muchos ya lo saben. Ahora vamos con datos claros. Bueno, se ha demostrado, según los nuevos estudios, que la vejiga llena aumenta la presión arterial. ¿Entendido? Aumenta la presión arterial hasta 20 milímetros de mercurio. Según las nuevas guías, aumenta hasta 20 milímetros de mercurio. Es un indicativo, es decir, al paciente que por lo menos tenga la vejiga vacía, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? No se debe consumir cafeína, tabaco o estimulantes de algún tipo adrenérgico 30 minutos antes, por lo menos. Ese paciente no tiene que haber consumido cafeína, tabaco, estimulantes, sustancias estimulantes adrenérgicos, ¿verdad? Antes de los 30 minutos de medir la presión. ¿Ya? Listo. Otro indicativo es de que también no tiene que tener ropa el paciente porque muchas veces esto te dificulta oír los ruidos de Korokov. Para el que no sabe, el primer ruido de Korokov indica qué cosa.
la presión arterial sistólica. Y el quinto me está indicando la presión arterial diastólica. ¿Ya? Eso cuando miden la presión arterial, ustedes lo que escuchan, ¿no? Cuando sueltan lo que es la presión, el brazal lo empiezan a desinflar, ¿qué empiezan a escuchar? Primer ruido cardíaco, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ese sería mi diastólico. Y el primero, mi sistólico. ¿Entendido? ¿Ya? Y hay algo más esencial acá. Esto es algo así, que siempre es duda, que muchos no lo aplican. Es lo siguiente. Siempre que medimos la presión arterial, tenemos de que, no sé si les han dicho en teóricas que deben de comparar presiones en brazos. Si yo le hago la presión arterial a mi paciente en el brazo derecho, me va a marcar, digamos, un ejemplo. Mi paciente tiene una presión arterial en el brazo derecho de, qué sé yo, vamos con algo normal, 120 80, ¿ya? Eso tiene mi paciente, todo está perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Pero yo le mido en el brazo izquierdo, la diferencia no tendría que ser mucho, porque hay diferencia, aunque no lo crean. Puede ser de 100, qué sé yo, 115, 80. Hay diferencia solo en la sistólica. Sí, perfecto. Hay diferencia en las sistólicas. Sí. ¿Cuánto? Sí. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué les digo no pasa nada? Según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de este año, como otra vez vuelvo a repetir, leanla, es muy buena. Hay un aumento. Si hay diferencia entre brazo y brazo de 10 milímetros de mercurio, esto puede que me indique muchas cosas. ¿No? ¿Qué me puede indicar? Estenosis arterial. ¿Dónde? Eh, Generalmente puede ser a nivel braquial, ¿ya? O sea, a nivel de lo que es a nivel axilar, que alguna arteria esté estenosada, tenga algún tipo de obstrucción de cualquier tipo, un ateroma incluso, ¿no? Un trombo, etcétera, enclavado, qué sé yo, etcétera, pero donde está bajando la perfusión, ¿ya? Otro que puede ser coartación aórtica. Otro indicativo de esto, o sea, esto me da muchas cosas. Si pueden leer la guía, les agradezco. También puede dar coartación aórtica o signo de alguna estenosis arterial. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve comparar brazo y brazo. Generalmente no van a ver esto. No, no, no. Es muy difícil que vean un paciente con esta diferencia. No. Usualmente siempre que medimos al paciente en brazo derecho e izquierdo es lo mismo. No hay diferencia. Sobra ya casi medirle, pero siempre por protocolo, por algo, se puede hacer y es perfecto. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene que estar sentado, apoyado, todo. Eh, ah, Acá está lo que les decía. La vejiga vacía, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos que hablar un poco de lo que es hipertensión de bata blanca, enmascarada, ¿no ve? ¿Qué pasa con lo que es la hipertensión de bata blanca? Muchos deben conocer que la presión arterial de una persona puede ser falsa. ¿Cómo? Muchos pacientes tienen un poco de temor a ir al médico, ¿ya? Solo temor, pues, o les estresa ir al médico. Entonces, en estos pacientes se les conoce como hipertensión de bata blanca, simplemente que por ir al médico ya tienen una presión arterial elevada. Eso es la hipertensión de bata blanca. La enmascarada es cuando el paciente en consulta es al revés, ¿no? El paciente en la consulta está normal, pero cuando se le hace seguimiento ambulatorio, este se va a elevar. ¿Entendido? Otra también que debo conocer, otra definición es, bueno, vamos a hablar un poco del AMPA y el MAPA después, ya el diagnóstico, ahí tiene que hablar mucho, ¿ya? Diagnóstico, ya. Diagnóstico es más obvio y sencillo. Le haces o le mides la presión arterial. Ahora, les dije hace rato, hablamos un poco de los exámenes complementarios que voy a tener por segmentos. Sí, varía mucho. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con hipertensión arterial los mandas a qué, a hacerse exámenes de rayos X, a hacerse resonancias, tomografías, marcadores isquémicos. ¿No? ¿O lo haces? No, no lo haces. ¿Por qué? Porque es pérdida de dinero, todo eso, ¿no? E incluso hasta el tiempo del paciente se va, el paciente reniega, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? El diagnóstico es sencillo, digo. Sí, se mide la presión arterial de forma en la consulta, en el consultorio. Esa es la medida de presión arterial clínico. A eso se le llama clínico, porque lo medimos en el consultorio de forma análoga, ya que rara vez no está tan recomendado, otra vez repito, el uso de digitales, ¿ya? Pero ahora dirán, si mi paciente yo le he medido y su presión arterial está en qué?
En 140, 100, ¿tiene hipertensión? Sí, ya lo puedo considerar como hipertensión, pero todavía es a descartar. ¿Por qué? Porque puedo estar con un paciente que tenga hipertensión de bata blanca, ¿no ve? Entonces, ¿qué uso? Ah, estos. Que hoy en día unos dirán, no se usa ya tanto el mapa y el AMPA, porque algunos han debido escuchar eso de sus docentes de cardio, de algún docente internista, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? El mapa y el AMPA son, ¿qué significa mapa primero? Ya, el mapa es el más confiable, es un monitoreo con dispositivo automático oscilométrico, o sea, es un dispositivo automático que se le da al paciente exacto, que automáticamente le va a medir la presión arterial cada cierto tiempo. O sea, nosotros ponemos los intervalos. Por ejemplo, yo le pongo el intervalo de que cada media hora le mida la presión arterial. O sea, un día el paciente está conectado a esto y cada media hora le va a medir la presión arterial, ¿ya? Y le mide, es automatizado, no necesita de que nadie lo manipule, ¿ya? Entonces el mapa lo va a medir cada cierto, como yo le dije, ¿no? Cada media hora, incluso hay algunos médicos que le dicen cada 10 minutos, o sea, es depende de su criterio, ¿ya? Pero la cosa que es, de que luego del día, de lo que es, lo que termina la prueba del mapa, se saca un promedio. O sea, el promedio me sale, qué sé yo, el promedio de todas las sistólicas y todas las diastólicas me sale que en realidad ese paciente no tenía 140/100, ¿ya? No tenía 140/100. No, ese paciente tenía 120/90 o 130/90. Eso es, eso es hipertensión, ¿no? Solo es presión arterial elevada, según el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿ya? Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Pues no, pues simplemente has estado ante un paciente con hipertensión de talla, hipertensión de bata blanca, ¿ya? Entonces, el mapa es el mejor, el más fiable, porque es un monitoreo automático. ¿Por qué les digo fiable? Por lo siguiente, el mapa es la diferencia. El AMPA, digo. El AMPA es, ¿qué significa? Automonitoreo, ¿ya? De presión arterial. Fácil, sencillo. ¿Esto qué era? Otra vez. Monitoreo automatizado, ¿ok? De la presión arterial. ¿Ya? Entonces, el AMPA es otro dispositivo. No es un dispositivo, perdón. Sí es un dispositivo. Pero ¿qué pasa acá? Generalmente lo que se le dice al paciente es, cómprate un tensiómetro digital. Te lo pones cada cierto tiempo, le enseñas, ¿no? Todo eso. Y registras cuánto te sale. Y el paciente mismo hace eso, ¿no? Hace eso, lo registra, todo eso. Entonces registra y haces lo mismo que con el mapa, promedias. Y al promediar te sale lo mismo. Digamos que lo mismo, que ese paciente no tenía hipertensión arterial, que tenía una presión arterial elevada, según el consenso, ¿no ve? Entonces eso no entraría como presión arterial, como hipertensión común, ¿no ve? Pero, ¿cuál es el problema con el AMPA? Uno, dispositivos digitales. Al ser un dispositivo digital como tal, ya les dije, los digitales son muy fáciles de desconfigurarse o descalibrarse y no llegan a ser de todo. Y aparte es el paciente. El paciente no se va a poner, o sea, no se va a sacar la chompa como tal, la camisa completa. ¿No ves? Va a haber fallas, va a haber fallas. Entonces, falla humana prácticamente llega. Por eso es que el mapa es el mejor, que en el momento de diagnóstico se usa más. No se usa más. Obviamente en nuestro medio falta demasiado de este dispositivo, pero a nivel de lo que es fiabilidad, es el mejor. ¿Entendido? Entonces, estos son los métodos diagnósticos directos de una hipertensión arterial. Ya, los demás son métodos que depende de lo que mi paciente tenga, yo pido, ¿verdad? Si tiene una qué sé yo, una cefalea y todo eso, pues yo pediré, qué sé yo, si es una cefalea fuerte y todo eso, pediré pues, una resonancia, una tomografía, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos vamos a esto. Ah, esto es del artículo que les digo, esto es lo del el manejo de la hipertensión común. ¿Ya? Al momento de hacer el diagnóstico, me encuentro con los siguientes cuadros. Uno, les dije, grado uno, ¿no ve? Paciente, no grado uno, pero no G1, sino paciente estado uno. Hace rato expliqué, ¿no ve? Paciente con presión arterial, blood pressure normal. ¿Menos de cuánto? 120/70. ¿Ya?
Bueno, acá, lo siguiente. Les dije, hay la presión arterial elevada. No se le llama hipertensión, no, solo se le llama presión arterial elevada. Y luego tengo los otros tres grupos, que son ¿qué? Hipertensión. Esta es la crisis hipertensiva, ¿ya? Acá. La hipertensión en grado uno y en grado 2, ¿ya? Grado uno y grado 2. Este sí están de acuerdo a la categoría del SC 24, ¿ya? SC 2020. Ya, vamos por... Si mi paciente tiene menos de 120/70, si está normal, ¿qué hay que hacer? Ah, ¿no ve? Preguntarme, este paciente, uno, puede tener comorbilidades, ¿no ve? Es menor o mayor de 40 años. Si es mayor de 40 años, si no es mayor, obviamente, si es joven, ¿no ve? No haces nada. ¿Qué se hace? Se le dice a este paciente, cada 3 años vas a venir y se te va a medir la presión arterial, ¿ya? Cada 3 años se le mide la presión arterial. Ahora, si es mayor de 40 años, pero tiene la presión arterial normal, legalmente, o bueno, lo recomendable es de que este paciente se mida la presión arterial cada año, anualmente, ¿ya? Every year, ¿ya? Entonces, ahora, vamos con este cuadro. Ya aquí ya se empieza a poner diferente, ¿no? La cosa. Cuando la presión arterial está elevada, porque esa es una categoría, ¿no? Presión arterial elevada, no entra como prehipertensión, olvídense de esto. Acá no entra esto, no entra prehipertensión, ¿ya? Tengo que buscar lo siguiente. ¿Tiene factores de riesgo? ¿Tiene factores de vida o patológicos de riesgo? ¿Ya? Según eso, me doy cuenta de que, a ver, si no tiene, pero sí tiene la presión arterial elevada, ¿qué pasa? Lo de hacer. Se le dice cada año, se le mide la presión arterial. Por eso en estos pacientes, si yo lo catalogo como prehipertensión, se supone que tendría que ser tratamiento. No, simplemente lo que hace en este paciente es mejorar hábitos de vida. ¿No ve? Que vamos a hablar de los hábitos de vida un poco más rápido. Ahora, si tiene factores de riesgo, ¿qué pasa? Confirmo si ese cuadro es hipertensión arterial, ¿no ve? Confirmo y hago el manejo médico del estilo de vida y el manejo ambulatorio. O sea, manejo ambulatorio, ¿ya? Ahí ya se le controla más a este paciente. Se le da más, no se le da fármacos, no, 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 no. Se le está dando dietas, se le está dando un plan de vida, todo eso, ¿no? Consulte con nutricionista, etcétera, que luego, depende de eso, vamos a ver si progresa o disminuye su cuadro, ¿no ve? Que este paciente no tiene síntomas, ya así que olvídense, no tiene síntomas. Ah, acá vamos con esos tres cuadros, porque esto me importa. Si tiene hipertensión en grado uno, ¿qué pasa? Si su presión arterial está entre estos parámetros, ¿qué tengo que observar yo? Ah, otra vez, confirmar, ¿ya? Confirmar esto. ¿Cómo confirmo? De nuevo, pues, AMPA o MAPA, AMPA o MAPA. Usted sabe muy bien que con esto, solo con una medidita de lo que es la presión arterial, ¿no? Con el esfingonanómetro, no pueden diagnosticar hipertensión. No se puede. Tienen que diagnosticar con AMPA o MAPA. El más recomendable, ¿cuál es? MAPA, ¿no ve? Entonces, en esos cuadros, ¿qué haces? Esto se confirma, se descarta o se confirma, ¿ya? Y aparte de eso, ¿qué se hace? Pues manejo de estilo de vida. Entonces, hasta ahí no habría que hacer mucho, dirán, ¿no? A menos que presente sintomatología, porque si presenta sintomatología, ¿qué tengo que hacer? Tratamiento, ¿no? Estoy hablando solo de diagnóstico, solo de diagnóstico, no estoy hablando del tratamiento todavía. Ahora, si tiene hipertensión en estos grados, otra vez, se confirma lo que es, eh, el diagnóstico de hipertensión arterial con el mapa, mayormente con el mapa, ¿ya? Y se lo cataloga como clase uno. Esas clase uno se van a acordar porque luego en el tratamiento vamos a ingresar con esto, ¿ya? Y listo. Y en una crisis hipertensiva, ¿qué se realiza? Pues obviamente para el diagnóstico, estoy hablando solo de diagnóstico, ¿ya? Se evalúa si es emergencia hipertensiva. ¿Qué tendría que tener? Compromiso de órgano diana, ¿ya? Bueno, entonces, esos son los tipos de manejo como tal. Se estratifica, obviamente, ¿no? Lo primero que hago es estratificar en qué grado está. Por eso estas tablas me sirven demasiado, si las entiendo, para lo que es el diagnóstico de pacientes, afortunadamente. Ya, factores de riesgo. Ah, cuando hablaba de si tiene factores de riesgo o no, estoy hablando de estos, ya, de estas clases. Perdón.
Hay algunos factores de riesgo de acuerdo al sexo y los compartidos o los, ¿cómo decirlo? Los comunes en ambos sexos, ¿ya? Ya están de acuerdo. Por ejemplo, la diabetes gestacional nos puede dar cuadros de desarrollo de hipertensión como tal, ¿ya? La hipertensión gestacional. Bueno, las embarazadas como tal pueden tender a qué? A desarrollar preeclampsia, eclampsia. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión intraabdominal, presión entre lo que es o sea, de las arterias espirales, etcétera, etcétera, ¿no? Por varias vías, las mujeres las mujeres en estado de gestación empiezan a qué? Generar diabetes, ¿no? Aparte de que también su riñón es un riñón hiperfuncionante que empieza a producir reabsorción de sodio a mayores cantidades. Entonces, hay diferentes cosas que te van a producir una reabsorción, un incremento de la presión arterial, ¿ya? Eh, Nacimiento pretérmino, mm, lo que es la presencia de lo que es, si es multípara o primípara, ya que acá no vamos a hacer mucho hincapié porque esto entra en lo que es preeclampsia y eclampsia, ya que esto ya más complejo explicarlo porque esto ya entra en el cuadro de fisiopatología como tal, ¿no? Ya, acá está, ¿no? Lo que les decía, la multípara como tal. Entonces, hay diferentes factores de riesgo. De acuerdo al sexo, simplemente las mujeres. Las mujeres son muy propensas a generar hipertensión cuando tienen qué cosa, cuando tienen gestación. Ya cuando están en estado de gestación, saben muy bien que hay diferentes cambios fisiológicos, morfológicos a nivel corpóreo y eso va a producir que desbalances, desbalances a nivel de lo que es la presión arterial, a nivel de lo que es la resistencia vascular periférica, a nivel de lo que es el gasto cardíaco, etc. Ya, pero ahora vamos con esto. Ya, factores de riesgo modificables. Ya, la raza no tiene que ver mucho. El antecedente familiar, muy bien. Hay datos de que a nivel genómico, los pacientes con hipertensión llegan a heredar algunos genes modificados que tienen que ver mucho con la endotelina. Si lo quieren revisar, pues háganlo. Con lo que es los receptores ETR1, ETR2, a sus hijos. Entonces, un paciente con PA, o HTA, perdón, hipertensión, va a tener hijos con mayor riesgo de tener. ¿No? Entonces, de acuerdo a eso también me voy. Socioeconómico, bueno, acá no entraría mucho esto. ¿Dónde está? Enfermedades inmunodeprimentes, inmunodepresivas, perdón. Desórdenes autoinmunes. Saben muy bien que a nivel de lo que es los cuadros autoinmunes van a producir cambios vasculares, etcétera. Pero acá, ¿a dónde me voy? El sodio. ¿Cuánto una persona debería consumir de sodio al día? Se dice que menos de 5 gramos. Ese es no es lo que debe. O sea, usualmente una persona, ¿cuánto consume? De 5 a 15 gramos día, ¿ya? Pero una persona que está en estado de lo que es hipertenso, como factor de riesgo modificable, esencialmente se le hace lo que es la disminución de la ingesta de sodio. ¿Menos de cuánto? 5 gramos día. ¿Ya? Es lo que debería consumir máximo, 5 o menos. Incluso se le priva del sodio en muchos casos y ha demostrado tener mucha eficacia la deprivación del sodio a nivel de lo que la dieta. ¿Ya? Esos son los factores de riesgo para el diagnóstico. Cuando hablaba ¿por qué les menciono estos factores? Porque está aquí, que les decía, risk condition, ¿verdad? Entonces, estos son los risk conditions. Otra vez, vean el documento, el SCE 2024, búsquenlo en Google, les va a salir el PDF, descárguenlo, revísenlo, es muy importante y es muy interesante. ¿Ya? Pronóstico. Bueno, ya vamos llegando al final un poco. Antes de llegar al pronóstico, hablaremos un poco de sistema renina-angiotensina aldosterona. Ya un poco de tiempo nos sobra, así que vamos a acabar. Es, es una imagen de lecturio que me parece una belleza, la verdad, porque está muy bien hecho. Cuando hablamos de hipertensión, generalmente, ¿quién es el culpable? Indirectamente es el riñón. ¿Por qué? Porque les dije quién es el culpable esencial, el sodio. Entonces, el riñón es el que esencialmente produce esto. Produce una reabsorción de sodio y a su vez una vasoconstricción. ¿Cómo? Primero vamos acá. Ya, el riñón como tal va a producir lo que es, acá está, renina.
¿ya? La renina está sintetizada por las células yuxtaglomerares de lo que es la arteria aferente, ¿verdad? ¿Esto por qué? Ustedes saben muy bien que este sistema solo se activa cuando la presión arterial está llegando a hipotensión, ¿ya? Cuando llega a grados de hipotensión, ¿qué empieza a producirse? Renina. Renina que se forma con ¿qué? Con el angiotensinógeno, ¿ya? Que es un péptido producido por el hígado, ¿ok? Entonces, cuando se forman la renina y el angiotensinógeno, ¿producen qué cosa? Angiotensina 1, que posteriormente va a ir a lo que es el pulmón, donde ¿qué cosa tengo? ECA. El riñón tiene poca cantidad de ECA, así que no es tan esencial repetir, pero simplemente para su conocimiento. ECA, enzima convertidora de angiotensina 2, ¿verdad? El ECA2. Entonces produce angiotensina 2. Ah, acá me estoy yendo a lo importante. La angiotensina 2 tiene hartas funciones. Lo más esencial, va a la corteza adrenal para formar, a través de la capa glomerular, aldosterona. Aldosterona que trabaja en el riñón, ¿qué cosa? Reteniendo agua y sodio, cloruro de sodio, esencialmente. Y a través de lo que es la angiotensina 2 también empieza a haber es, vasoconstricción periférica, ¿ya? Entonces, el riñón, como ven, en cuadros crónicos, en cuadros a nivel crónico, lo que generalmente usamos es que cosa, abolir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con el tratamiento es lo que hacemos. Cuando somos IECA y ARA, ¿no ve? Solo hablo de eso porque en tratamiento voy a hablar y en esa parte es esto. Ese es el por qué. Porque este es un mecanismo de regulación de la presión arterial de tipo largo, ¿ok? Es un mecanismo de larga acción. Entonces, por eso lo que más se busca es inhibir estos mecanismos. ¿Para qué? Para que la presión arterial baje paulatinamente. ¿Ya? Listo. Ah, estos también, por si acaso a alguien tal vez les sirve. La aldosterona, la angiotensina 2 tiene, no es tan importante esa función, pero tiene, eh, actúan a nivel de lo que es la neurohipófisis y hace una supresión del ADH o de la secreción de ADH, ¿ya? Y otra vez es también la actividad simpática, aumenta los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, esencialmente beta, ¿ya? Que no es tan importante, porque no son funciones muy conocidas y tan importantes, la verdad. Bueno, pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico, si el paciente sigue la dieta adecuada, generalmente que se recomienda dieta hipocalórica, hiperproteica, hipolipídica, etcétera, ¿no? Es generalmente lo que se pide es una dieta que, bueno, no estamos en nutrición, pero vamos a hablar un poco de eso. Baja en carbohidratos, ¿ya? Pero más que todo, baja ¿qué? Sodio, ¿ya? Lo que esencialmente se pide es de que este paciente no consuma sodio. Ya les dije cuánto. Tienen que, su consumo diario tiene que estar menos de 5 gramos día. Es el consumo diario máximo de una persona con hipertensión arterial, ¿ya? Y aparte de eso, también tiene que recurrir a hábitos de vida, o sea, también eliminar factores modificables, como que obesidad, tabaquismo, etcétera. Y también aumentar la actividad física, no falta mucho, o sea, no es por demás. Entonces, como ven, estos factores, uno dirá, no son tan importantes. En los manejos con pacientes con presión arterial elevada, ¿de cuánto estoy hablando? 120, 140, ¿no ve? 120, 139 y lo que es 70, 89, ¿no ve? En esos pacientes, ¿qué hago? Pues simplemente son eh, corregir el estilo de vida, nada más. Y eliminar la ingesta de sodio, bajar la ingesta de sodio, etcétera, ¿no? Entonces, si el pronóstico va bien, todo eso, los pacientes generalmente cuando están en lo que es un estadio de presión arterial elevada, con esto ya va. Y junto con lo que es los pacientes con hipertensión como tal, sintomática, junto con tratamiento y el estilo de vida, obviamente va a mejorar. ¿Por qué? Porque poco va a ser el fármaco si no se corrige la calidad de vida. ¿Entendido? Ese es el pronóstico como tal. Ya. El tratamiento. Ya llegando al final, el tratamiento es usar medicamentos antihipertensivos, ¿verdad? Tenemos lo más conocido, lo que siempre vamos a, lo que siempre vamos a hablar, ¿no? Vamos a usar todo eso. Es primero, primera línea, usar IECA o ARA2. ¿Esto por qué? Ya les expliqué por si acaso el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
El YECA va a actuar a nivel de lo que es la enzima convertida de angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, va a inhibir esa enzima, va a producir que el angiotensinógeno 2 no se produzca. Entonces, toda la regulación, todo ese proceso de que hace la renina para llegar a lo que es aldosterona, es abolido, ¿ya? Entonces, me sirve mucho eso. Y el ARA2, que sabe muy bien que actúa igual, inhibiendo el receptor ATD1 de la angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, evitas vasoconstricción y evitas reabsorción tubular de lo que es sodio ya, en poca cantidad, ¿no? Pero poco a poco esto se hace. ¿Qué más? Ah, segunda línea, siempre hablamos de qué? Usar antagonistas de los canales de calcio, ¿ya? ¿Cuáles son? Amlodipino, nifedipino, etcétera, ¿no? Acá hay otros un poco conocidos como la nitrendipina. No, no, lo que más vamos a usar es amlodipino y nifedipino. ¿Ya? Beta bloqueantes también. ¿Por qué? Primero, bloqueadores de canales de calcio. ¿Por qué? El calcio está directamente relacionado con lo que es contracción endotelial y contracción cardíaca. Entonces, tengo los calcio antagonistas, ¿no? Eh, lo que son selectivos y no selectivos. ¿Entendido? Entonces, depende de dónde, lo que usualmente usamos son anticálcicos. ¿Por qué? Porque indirectamente producen vasodilatación y estados de bradicardia, ¿ya? Pero también hay que saberlos usar. Beta bloqueantes. El beta bloqueante es así, igualmente lo mismo, pero este es diferente porque actúa a nivel simpático. Inhibe lo que son los beta bloqueantes, inhiben lo que son los receptores beta uno y los receptores beta 2, ¿no? Tenemos el beta 3 que no es tan importante, pero receptores beta uno y beta 2 que son cardíaco y endotelial, ¿verdad? Entonces, al inhibir estos receptores, ¿qué va a pasar? Pues va a producir lo mismo que el anticálcico, bradicardia y vasodilatación o relajación endotelial, ¿ya? Acá, bloqueados de receptores de GT. Eso es el YECA y el ARA, pero acá lo usa como brand, nada que ver, it's ARA2, ¿ya? Entonces, primera línea, ya saben, YECA y ARA2, y la segunda línea es usar beta bloqueante, bloqueadores de calcio y diuréticos tiacídicos. ¿Por qué al final diuréticos tiacídicos? Bueno, según las nuevas guías que te dice lo siguiente, si el tratamiento es, ¿cómo les digo? ¿Qué busca el tratamiento? Es aumentar o disminuir, perdón, disminuir lo que es el fallo cardíaco. Al disminuir el fallo cardíaco, usas diferente tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los dos medicamentos, grupos medicamentos, aparte de usar Yara, que van a servir demasiado en lo que es el manejo en pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque usualmente un paciente con hipertensión que va a desarrollar a la larga insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué usamos? Podemos usar los diuréticos tiacídicos, que son muy buenos a nivel de lo que es regular la insuficiencia cardíaca como tal, y los antagonistas de calcio. Los betabloqueantes no, muy poco te van a ayudar en lo que es insuficiencia cardíaca como tal, ¿ya? Entonces, diuréticos tiacídicos, ¿cuál? Hidroclorotiazida, el que más recomiendo yo porque es menos lesivo, es más, a diferencia de la furosemida, ¿no? Es menos lesivo, es más controlado y no es tan nefrotóxico. ¿Entendido? ¿Y qué más entra acá? Puedo usar también los ARM, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que los ARM lo que hacen como la espironolactona, ¿verdad? ¿Qué es lo que realizan? Prácticamente lo que son antagonistas de la aldosterona. Si se dan cuenta, la mayoría de medicamentos, ¿dónde están actuando? Renal, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona o a nivel de lo que es la diuresis, controlando el volumen plasmático, ¿ya? Y otro más que les diría yo que usen, pues, si tienen un paciente con HTA e insuficiencia cardíaca, ahí pueden usar si no me equivoco, se me fue, el valsartán, ¿ya? Que este es muy bueno para lo que el valsartán como tal. Aparte de que tiene acción de lo que es como un ARA2, va a actuar a nivel de lo que es, ¿cómo les digo? A nivel de lo que es, se me fue, los péptidos natriuréticos, ¿ok?
Entonces, los péptidos natriuréticos en una insuficiencia cardíaca saben muy bien que son mi mejor amigo, son muy buenos porque estos van a incrementar la diuresis, aparte de que van a hacer de que el corazón empiece a hacer una relajación mayor. ¿Entendido? Bueno, de eso también ya hablé en la anterior clase, de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Hablamos de valsartán, de, eh, de los ARM, ¿no ve? Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, etc. ¿Entendido? Bueno, con eso yo creo que concluye. Eso sería todo, es la bibliografía que usé. Bueno, yo les recomiendo demasiado, es recomendación mía, por favor, porque yo sé que hay muchas cosas que tal vez no quedan claras. Sí, porque les digo, hipertensión es un tema muy, muy grande y que muchas veces se logra comprender de manera correcta, porque la hipertensión no es una enfermedad que, digamos, fácil de entender. Siempre tiene muchas etiologías, tiene demasiadas etiologías y no tiene una fisiopatología, una sola fisiopatología. Siempre tiene diferentes, ¿no? Entonces, más allá de eso, conocer el manejo me parece algo importante. Así que esta guía es lo que mayormente les voy a recomendar. O sea, léanla, en serio les va a servir de mucho. Yo sé que muchos estarán ligados a las guías americanas, ¿no? Por esto de lo que son los consensos 7 y 8, pero de nada, no perdemos nada conociendo lo que es esta guía como tal, que la verdad a mí me ha encantado. Revísenla con más detenimiento, todo lo que habló casi está aquí, todo. Algunas cosas no, que saqué también de otros lugares, pero la mayoría que está acá, ¿ya? Entonces, bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado mucho la conferencia y, bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, agradecemos al ponente por toda la información brindada acerca de lo que es la hipertensión. Bueno, participantes, se les va a enviar el formulario. Fabricio, te pediría que les dijeras una palabra clave, por favor. Ya, al parecer nuestro ponente tiene una dificultad, así que la palabra clave va a ser hipertensión, ¿ok? Entonces se les ha mandado ahorita al chat del grupo lo que es el link. Tienen solamente 10 minutos para llenarlo, es decir, hasta las 10:20. Así que adelante. La palabra clave es hipertensión. Pueden llenar el formulario. Hipertensión es la palabra clave. Y ya se les está volviendo a enviar el enlace. Entonces, por favor, van tienen 10 minutos para llenarlo, por favor. La palabra clave es hipertensión. Bueno, les agradecemos mucho su participación.